Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta escuela dominical. Nuestro tema, el casi apóstata, el casi apóstata, hasta que entrando en el santuario de Dios, en Salmo 73, así como no existe el casi cristiano, de igual forma no existe el casi apóstata. En el Salmo 73, la palabra de Dios dice de la manera siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón o para con los sinceros de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Observa usted? Dice aquí casi se deslizaron. No se deslizaron, casi se deslizaron mis pies. Y el versículo 2, la segunda parte, dice, por poco, no completamente, sino por poco resbalaron mis pasos. Debe entenderse que se está usando aquí un lenguaje, lógicamente, metafórico, para que usted pueda entender. ¿Alguna vez usted, cuando estaban limpiando su casa, estaba en la galería, esos pisos tradicionales, ¿verdad? Y echaron mucha agua y usted estuvo a punto de deslizarse, de caerse hacia atrás y dijo, casi ni lo cuento? Bueno, el salmista Asaf se encontraba o se encontró en una situación semejante. Pero gloria a Dios, él narra su historia, está narrando su historia, si se quiere, en un punto de su vida, narró su historia. Qué bueno es esto, poder narrar una historia con un final positivo. Creo que todos los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, pueden narrar su historia. Claro, deben haber vivido, porque el salmista Asaf vivió. Y la vida cristiana es para vivirla. La vida cristiana es una vida gloriosa, pero es una vida también de batallas. Por eso el apóstol Pablo habló de pelear la buena batalla de la fe. Pero él comienza con una conclusión. Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo. Y entonces amplía el radio de acción del obrar de Dios para con los sinceros de corazón, para con los limpios de corazón. Si usted quiere, para con los íntegros, porque hay un final feliz para los íntegros. Y Dios nunca, nunca, jamás ha desamparado ni desamparará a los limpios de corazón. Es más, hay una promesa tan gloriosa en el Nuevo Testamento que reza de la manera siguiente. Dice, los limpios de corazón verán a Dios. Qué promesa esta, ¿no? Y se puede decir que ven a Dios, pero se está enfocando a la luz del reino de Dios y de la promesa. Verán a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. Los limpios de corazón ven a Dios, porque Dios opera a favor de los limpios de corazón. Los limpios de corazón no son los perfectos. Los limpios de corazón son los íntegros. A Satanás no les preocupan los perfectos, les preocupan los íntegros. A veces la Biblia usa la palabra perfectos, pero no se está refiriendo a una impecabilidad, sería un absurdo. Se está hablando de aquellos que procuran realmente tener un corazón agradable a Dios, íntegro. Bueno, en este tiempo de enseñanza, vamos a dividir la enseñanza de la manera siguiente. En primer lugar, vamos a hacer un recorrido por este Salmo 73 y vamos a concluir, ¿verdad? Que, bueno, no existe el casi apóstata. Vamos a concluir también que los íntegros no concluyen su existencia sin antes entrar en medio de sus pruebas, dificultades y su casi apostasía. No concluyen sin antes entrar en el santuario de Dios, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios. Luego, entonces, vamos a ir a la Confesión de Fe de Londres. ¿Y por qué a la Confesión de Fe de Londres en 1689? ¿Por qué? Bueno, porque
estos puritanos, estos hombres de Dios y los sucesores de los puritanos, como el célebre pastor Spurgeon, como el célebre pastor Martyn Lloyd-Jones y otros tantos, y hoy en día hay hombres de Dios sinceros, ¿verdad? Aunque algunos están metidos bajo la cama, algunos tienen miedo, se han acobardado, pero son profetas de Dios. Elías dijo, solo yo he quedado. Y la divina respuesta le dijo, no, espérate, que hay una cantidad considerable, que aunque no son como tú, ¿verdad? Aunque están medio escondiditos, pero son de los míos también. Ellos se van a levantar en su debido momento, en su debido tiempo. Pero hoy en día, entonces, encontramos personas llamadas cristianas, sobre todo en el liderazgo cristiano, gente de reputación, que han cambiado el léxico, que han cambiado la definición de los términos. Y no solamente esto, no están estudiando la conducta humana y de manera particular la conducta cristiana a la luz del consejo de Dios, es decir, de la Biblia. Sí, porque la Biblia, aun cuando no es su propósito fundamental, estudia la conducta del creyente y estudia la conducta humana en sentido general. Por ejemplo, usted tiene el capítulo 3 de Romanos, es una radiografía de la conducta humana. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. El resultado es dramático. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Sabes lo que es un sepulcro? Sarcófago. Es una cosa hedionda, una cosa, una podredumbre. Bueno, pero ese es el análisis, esa es la conclusión que se llega con relación a la realidad humana. No hay quien haga lo bueno, y el hombre que se cree tan bueno, ni siquiera uno. Eso es la radiografía. El capítulo 6 también nos presenta una radiografía de Romanos, de la condición y de la realidad del nacido de nuevo, del justificado, aquel que ha muerto al pecado. Y ahí que los puritanos dijeron, un pecado cancelado, ¿verdad? Cuando sus pecados han sido cancelados, no hay un solo pecado que haya sido cancelado con el cual usted no tenga victoria. Es decir, a usted le cancelaron como cristiano todos los pecados, entonces usted tiene que tener victoria sobre todos los pecados. Entonces, decían los puritanos, decían, bueno, si usted no tiene victoria sobre victoria definitiva sobre un pecado, es porque no ha sido cancelado. Entonces, si no ha sido cancelado, es porque usted no es nacido de Dios, no es cristiano. Es un estudio muy fino, ciertamente muy fino, muy ducho de Romanos, y específicamente del capítulo 6 de Romanos. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y cuando dice Pablo, el pecado no se enseñoreará, eso es un estudio de la conducta cristiana. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Y da una conclusión en su estudio, ¿verdad? En su reporte del estudio de la conducta humana. Claro, todo esto bajo revelación divina. Dice, porque no estáis bajo la ley. Ustedes no tienen un código muerto. Ustedes tienen un código vivo. Ustedes estáis bajo la gracia. Porque la gracia opera bajo el Espíritu Santo. Es decir, en el paquete de la justificación está el sello del Espíritu Santo, está el bautismo con el Espíritu Santo, está la unción del Espíritu Santo, la llenura de la palabra, es decir, el afectar la voluntad para hacer lo que agrada al Señor. No estamos solos, Dios está con nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final. Entonces sí encontramos un estudio de la conducta humana, pero sí encontramos un estudio de la conducta cristiana. Entonces los puritanos, los pensadores puritanos, se encargaron de estudiar esto. Y qué bueno que dejaron un legado histórico, las confesiones de fe. Están sus escritos, pero sus verdades sintetizadas, cómo vivieron, cómo anduvieron, cómo se comportaron, están en las confesiones de fe. Entonces la Confesión de Fe de Londres de 1689 es de cardinal importancia. Lógicamente, vamos a tomar del libro La Nobleza de Dios, que en su último capítulo toma de la Confesión de Fe de Londres para demostrar que el final de un creyente siempre es victorioso y que no existe tal cosa como un cristiano apóstata, mucho menos
un casi apóstata. ¿Mm? ¿De dónde viene ese término casi apóstata? Bueno, de la expresión dicha por aquel famoso rey, quien le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. A eso se le ha denominado el casi cristiano. Pero usted sabe que no existe. No existe tal cosa como casi cristiano. Y yo soy casi pecador. No, no existe. ¿Usted es pecador o no es pecador? Yo soy casi homosexual. No, o usted es homosexual o no lo es. Yo soy casi adúltero. Yo soy casi tal cosa. No, no, en la vida cristiana no es así. Eso no se usa. O se es o no se es. Claro está, podemos estar al límite. Podemos estar al borde. ¿Sí? Y una persona también puede estar al límite o puede estar al borde ¿de qué? De la salvación. Pero estar al borde o al límite de la salvación no garantiza la salvación. Eso lo vamos a ver también en el capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos. Personas que estuvieron al borde, al puntito, al límite de la salvación, pero no fueron salvas. Entonces un creyente también pudiera llegar, mire, un verdadero creyente nacido de nuevo, puede llegar al borde de descarriarse, pero no se descarría totalmente. Vuelve sobre sus pasos. Su final va a ser glorioso, va a ser restaurado. El arrepentimiento le va a ser renovado. Yo les digo a todo creyente que esté escuchando esta exposición que mejor no juguemos con Dios. Ni digamos, bueno, yo creo que puedo avanzar en mi pecado porque hay una promesa que al borde, dice la Biblia, que al borde me va a sacar el Señor. Dice la Biblia, por favor, dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. No tentemos. Es decir, un cristiano vive en temor todo el tiempo de su peregrinación. A veces la conducta cristiana no es entendida porque dice está siempre gozoso. Entonces, ¿cómo se puede estar siempre gozoso y andar siempre en el temor de Jehová? Por eso Jerry Bridges escribió un libro, El gozo de temer a Dios. ¿Qué libro? El gozo de temer a Dios. ¿Y cómo se puede tener gozo? Sí, es así, es así. Porque cuando usted anda en el temor de Dios, anda en la voluntad de Dios y anda con el gozo del Señor. Bueno, pero vamos entonces de inmediato al texto. Vamos a analizar el capítulo 73 del libro de los Salmos. Por favor, abra su Biblia conmigo. Dice, ciertamente, con toda seguridad, sí, Dios es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esta conclusión es tremenda. Es difícil que usted encuentre un libro secular comenzando con una conclusión. Hay películas, sí, que comienzan con la conclusión. Pero esto es muy típico, ¿verdad? En las escrituras. Y esto tiene una razón de ser. De comenzar con la conclusión. Mira, no te me vayas a confundir. Yo quiero dejarte bien en claro desde el principio que Dios es bueno. Y te voy a narrar mi historia. Porque quiero que con mi historia tú descubras la bondad de Dios o que ratifiques que Dios es bueno. Esto es lo que diferencia una narrativa contaminante a una narrativa edificante. Por ejemplo, ese libro, Cuando no se disipan las tinieblas, es un libro de lo más pernicioso que hay. Sobre todo cuando coloca la biografía de William Cooper. Y el miércoles, precisamente, vamos a hablar de esto, la triste historia de William Cooper y una apología sin sentido. ¿Y por qué? Bueno, porque ponen a William Cooper al lado de Jonathan Edwards, al lado del célebre pastor Spurgeon. Y el autor, como la gente confía tanto en este autor, dice que William Cooper vivió miserablemente y dice murió miserablemente. Pero espérese, ¿cuál es el propósito de esto? Pero hay tantas personas que idolatran hombres, como diría William Gurnall, que el barniz, el brillo, ven el barniz, ven el brillo y no pueden separar ese barniz, ese brillo de lo que dicen. Es decir, que asumen la persona, la toman porque la han idolatrado y asumen también sus escritos. Un pastor en la Florida escribe en un blog
Y entonces toma de ese libro y comienza a poner a William Cooper como un ejemplo para que tantos cristianos puedan entender que se puede terminar en fracaso y en derrota y se puede vivir miserablemente como William Cooper y morir miserablemente. Amigo mío, todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Usted no conoció a William Cooper. La historia secular descubre a William Cooper. La historia secular es la que revela quién era William Cooper. ¿Por qué? Porque los cristianos parece como que quieren coger el brillo de las celebridades, como hoy en día. Que no sé cuál es el afán de reconocer artistas que brillan en el mundo, que ponen a bailar pecaminosamente, de manera indecorosa a los del mundo. Y entonces decimos, es de los nuestros. Pero ¿cómo que de los nuestros? Los de los nuestros son los que andan en santidad. Cuando digo de los nuestros, los hijos de Dios, que andan en integridad de corazón. Pero que queremos coger el brillo. No, ese brillo es del mundo. Ese brillo no es de la iglesia. El brillo de la iglesia es de los humildes, no de los famosos ni de las celebridades. De los que andan en integridad de corazón, que están apartados del mundo, que han perdido cosas, no que han adquirido más cosas del mundo. Cuando digo adquirir más cosas del mundo, es más aceptación del mundo. Dice la Biblia que sin duda los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución y seremos rechazados por los del mundo. Entonces, este pastor, no sé a quién quería ayudar, porque era para estimular, pero ¿cómo usted puede estimular y motivar con una historia de fracaso? Nancy Leidemont, creo que así se llama, le escribe en su blog también a una cantidad inmensa de mujeres y le pone el ejemplo de William Cooper. Y en el ejemplo de William Cooper lo llama desquiciado, lo llama loco, y aún así lo pone como un ejemplo cristiano. Nancy, con todo el respeto, no voy a poner en duda que hayas ayudado a tantas personas, todo el respeto, eres una dama, usted es una dama. Pero no, las mujeres de Dios no viven como William Cooper. No andan en pecado como William Cooper. No, aunque compongan himnos como un precioso manantial. No, ni se meten en lugares secretos de la literatura. Porque William Cooper es un ícono de la literatura inglesa. ¿Pero por qué? Porque se metió en mundos oscuros de la poesía. Por eso estaba en un manicomio. Por eso hubo intento de suicidio como 3, 4, 5 veces. Y finalmente murió miserablemente. Y tenía el arpa de David. ¿No ves que el demonio que tenía Saúl se calmaba cuando David le tocaba? Pero de que David se iba, volvía el tormento. Es decir, que este compositor cristiano, Newton, fue su arpa de David. Sí, en la Biblia no encontramos terapia. Lo que encontramos es verdad bíblica para que el hombre corte con su pecado y disponga su corazón a servirle a Dios. Entonces las historias bíblicas siempre tienen un final feliz. Por ejemplo, el hijo pródigo. El Señor no va a narrar una parábola con un final negativo para sus hijos. El hijo pródigo disolvió sus bienes. Era un elegido, el amado del Padre. El Padre lo estaba esperando fuera. Era sincero, aun cuando disolvió sus bienes. Pero la historia termina feliz. ¿Cómo termina la historia? Usted no la ha leído. Dice que volviendo en sí, es lo que encontramos en el Salmo 73. Dice que volviendo en sí. ¿Y qué es esto de volver en sí? Paquiti, un punto en la historia de su vida. Volvió a la cordura, volviendo en sí. Escúchame, volviendo en sí. Dijo, esto haré. Comenzó a pensar de manera cuerda. Después que disolvió sus bienes, estaba con los cerdos, animales inmundos, en una posilga. Y el padre lo estaba esperando. Dijo, este es mi hijo, que era muerto y ahora vive. Cámbienle todo, denle un anillo. Hagan fiesta, porque ha llegado el que entendíamos que estaba muerto. Esa es la historia cristiana. El ladrón en la cruz. No se narra una historia así en un elegido de Jehová, aunque haya sido un ladrón. Pero el otro no. El otro era un apóstata. Conocía también del evangelio, el otro ladrón. Los dos conocían. Pero uno era un apóstata y el otro era un casi apóstata. Eso no existe, usted sabe, ¿verdad? Estuvo al borde de irse al infierno, pero él dijo, eso es de lo mío. Y entró, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es como una sentencia y como una señal y evidencia de que ninguno de los hijos de Dios verdaderos se va a perder. Pero da muestra pública de su fe,
de que ha habido un verdadero arrepentimiento. Nosotros no andamos con especulaciones de que quién sabe qué puede ser. Hay una frase muy común hoy en los creyentes de que en el cielo habrán sorpresas. Déjese de eso. Déjese de eso. De que en el cielo habrán... ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que vamos a encontrar impío en el cielo. Eso no es verdad. En el cielo solo los santos van a Él, los que vivieron una vida de santidad. Ahora, si fue bajo la apreciación de su juicio propio, ya eso es otra cosa. Pero lo importante es que estemos apegados ¿a qué? A la ley, al testimonio, a las Sagradas Escrituras. Entonces comienza diciendo, hay un final feliz. Dice, yo quiero que sepa todo el mundo que Dios es bueno para con Israel, para con el Israel de Dios. Dice, para con los limpios de corazón. Ahora va a narrar su historia. Narrar su historia. Maravillosa historia. En cuanto a mí, ahora yo quiero hablar en cuanto a mí, mi historia, dice Asaf. Por cierto, Asaf era un amigo íntimo de David. Es decir, ellos mojaban sus pies en el río y comenzaban a cantar y a contar maravillas gloriosas. Eran dos hombres de Dios. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y ese casi es importante. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Un creyente entonces puede perder su enfoque en un momento determinado. No sabemos ni por qué, pero hay razones, ¿verdad?, para comenzar a llenar el corazón de tristeza a la luz de una comparación innoble e injusta. Así que tuve envidia. ¿Por qué va a tener envidia si tú lo tienes todo? Tiene a Dios, sí, pero perdió el enfoque. Le puede pasar a un verdadero creyente, te puede estar pasando a ti. Y Dios te está hablando a ti ahora, que tú estás diciendo, y estas desigualdades, te dejaste llevar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A lo mejor te pusiste a ver demasiado Facebook. A lo mejor comenzaste a leer demasiadas reseñas. Te metiste en libros seculares. Comenzaste a escuchar políticos o te metiste a la política. Y entonces tú dices, y todas estas desigualdades, perdiste el enfoque. Dejaste de mirar a Dios, su palabra santa. Dice, versículo 4, porque no tienen, ahora va a ser una descripción de ellos. Una descripción no exhaustiva, sino de apariencia. Es el departamento del diablo, el departamento del infierno. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Eso parece. Por tanto, la soberbia los corona. Eso es verdad. Con toda verdad verdadera. Esta descripción es verdadera, es cierta. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Sí, porque van a buenos restaurantes. O a buenos restaurantes, como dicen los traductores del inglés. ¿Verdad? Lo tienen todo. Comen buena comida, mucha vitamina, mucho gimnasio. Logran con creces los antojos del corazón. Por eso dicen que gran Dios es el dinero y que el dinero todo lo puede. Esa es la forma de expresarse de ellos. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En otra palabra, ofenden a Dios y nada pasa. Como quien dice, ve, no me ocurrió nada. Se olvidan de la longanimidad de Dios. Esa longanimidad que guía al hombre al arrepentimiento. Por eso Dios volverá a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. El diablo vive bajo dudas, siembra dudas, duda y crea dudas hasta en los hijos de Dios. ¿Y será verdad que estamos en el camino correcto? ¿Y será verdad que Dios existe? Por eso el ataque del enemigo tiene que ver con el punto de partida, con la creación, la realidad de la existencia de Dios, de un Dios personal, de un Dios ético-moral. Ahí está todo. Pero el diablo siembra duda con que Dios os ha dicho. Y dice ahora, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza, porque los que sí son turbados por el mundo son los piadosos. Los piadosos cuando comienzan a prosperar, vienen los del mundo como fieras salvajes. Y hasta el sistema mundano, y hasta el sistema estatal viene contra ellos. Es que no puede ser verdad. He conocido empresarios cristianos que cuando van los inspectores de impuestos le dicen la verdad y ellos no lo creen. Y le ponen multas
porque no creen la verdad que le están diciendo. Porque este es un sistema mentiroso. Entonces los del mundo saben el juego del sistema, las mentiras que hay que decir y los sobornos que hay que dar para tener cierta tranquilidad. Verdaderamente, dice este hombre, después de tener una trayectoria, por eso Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Pues este hombre se cansó de hacer el bien solo, en la carne, en el tajo, como dicen algunos. No es fácil, es en el espíritu que hay que hacer el bien. Dice una expresión muy mezquina. Dice, si tú no quieres tener enemigos, no haga bien. ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque tú le haces un bien a una persona una vez, dos, tres veces, 10 veces y deja de hacérselo, entonces luego dicen, qué malo es. Porque lo que fue en gracia, el que recibió el bien entendió que era un derecho. Y dice, mejor no le hago bien a nadie, no tengo problema con nadie. No, no use esa expresión. No use esa expresión porque Dios hace salir su sol para los gratos y para los ingratos. Y nosotros debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados en amor. Dice el texto, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Tremendo esto, hasta que entrando en el santuario de Dios, es decir, estuve a punto ya de descarriarme, de apartarme, de apostatar, hasta de quitarme la vida. Pero espérate, Dios no lo va a permitir como nunca lo ha permitido. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Y algunos se preguntan, ¿qué es esto de entrar en el santuario de Dios? ¿Fue que entró en el templo? ¿Fue que fue a la iglesia? Pudo haber sido, pero no necesariamente. Entiendo que es una expresión metafórica también. Entrando en el santuario de Dios. ¿Cuál santuario? El santuario es el cielo. Eso, entrando en tu aposento. Cierra tu puerta. Entrar en el santuario, entrar en el aposento, es una relación íntima, particular, personal con Dios. En un momento determinado, se puede entrar en el santuario de Dios hasta en una posilga. Se puede entrar en el santuario de Dios hasta en el baño, en el inodoro. Se puede entrar en el santuario de Dios en un taxi. Se puede entrar en el santuario de Dios en un carro de concho, un carro público, en un autobús, en un Mercedes-Benz. Se puede entrar en el santuario de Dios estando en una fiesta pagana. Se puede entrar en el santuario de Dios, ¿por qué? Porque es un pensamiento que llega conclusivo hasta que entrando en la habitación de Dios, hasta que me vino la luz de Dios, el insight de Dios, la gloria de Dios me vino en un momento determinado. Dios dijo, ven que tú no eres de ese lugar, ven que tú no eres de ese mundo, ven, ven. Y Dios nos saca y Dios nos llama. Bendito sea su nombre. Porque Dios no va a dejar que ninguna de sus ovejas se pierdan. Él deja las 99. 99 bien atendiditas ahí. No vaya que ustedes pensar que dejó abandonado las 99. No, ya estaban cuidaditas. Y fue a buscar la que se descarrió. Pero una oveja. Dios no busca cabras. Dios no busca lobos. Dios busca ovejas. Pero tengo una buena noticia. Cuando Dios busca a su oveja y le echa el brazo, Jesús le echa el brazo, el Padre, como quiera, el Espíritu Santo, esa oveja también le tira el brazo o la patita, como fuese. Así pasa en el trabajo que nosotros los pastores hacemos. Cuando buscamos una oveja no nos rechaza. Las cabras nos rechazan. No quiero nada, no quiero nada. Una cabra. Pero una oveja cuando tocó fondo, y entonces ve el pastor, dice, ay, pastor, lo estaba esperando. Pero una cabra dice, váyase de aquí que no quiero saber ni de usted ni de la iglesia. No quiero saber de nadie. Bueno, una cabra amargada, resentida. Las ovejas de Dios, no, las ovejas de Dios actúan de manera correcta. Asaf era una oveja de Dios. Y por eso dice que entrando en el santuario de Dios, fue Dios que se le acercó a él. Porque Dios nos busca a nosotros. Dios busca a sus hijos. Dios no va a dejar que ninguna de sus ovejas se pierda. Dice el texto, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, entendí, me volvió la cordura, el final, todo está en el final. Por eso es que el ataque del diablo tiene que ver con el final. ¿Cómo terminan los creyentes? Entonces Satanás escoge gente de reputación dentro de la iglesia para decirle a los cristianos que usted puede tener la posibilidad de tener un final nefasto, horrible, porque Satanás sabe que todo está ahí. Y nosotros sabemos que todo está ahí en el final. No es en el medio ni al principio. Es el final. Hasta los del mundo lo dicen. Los del mundo dicen por su sentido común. Dicen, no es cómo se comienza, es cómo se termina.
Usted pudo haber sido un buen padre, una buena madre, un buen hijo, todo lo bueno. Y hasta un buen cristiano, un buen pastor. Usted terminó mal, usted no es bueno. Usted no es bueno, usted no merece ser catalogado como bueno. Usted es una vergüenza para sus hijos, una vergüenza para su esposa, una vergüenza para su comunidad, una vergüenza para la iglesia, una vergüenza para Dios. Usted comenzó bien, tiene que continuar bien y tiene que finalizar bien. El que persevere hasta el final. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta casi la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuándo usted se convierte en un mártir? Cuando entrega su vida hasta la muerte, la vida por el Señor. Y no con tristeza. Los mártires de la antigüedad y de hoy en día, porque todavía hay mártires, entregan sus vidas gozosos. Es una honra. Hay algunos que se entregaron al martirio sin necesidad, por ese afán de glorificar a Dios. Exageraron. Porque algunos creen, ay, fue al martirio, Pedro fue al martirio, porque, ¿qué Pedro? Pedro fue contento al martirio. La leyenda dice, o la tradición dice, no me crucifiquen boca arriba, sino boca abajo, sea boca arriba, sea boca abajo. Debemos entender que la idea es que él se sentía privilegiado e indigno de morir como Cristo murió, si la tradición es cierta. Lo que estamos diciendo aquí es que el final es feliz, porque Dios suministra la fuerza y la energía. Dice, comprendí el fin de ellos. Los del mundo mueren de manera miserable. Mueren de manera miserable. Los hijos de Dios pueden morir hasta con un cáncer, con metástasis, pero tienen la paz de Dios. Pueden morir con un dolor profundo en el cuerpo, pero mueren en esperanza. Mueren en esperanza. Sigamos leyendo. Ciertamente los ha puesto en deslizadero. En asolamiento los hará caer. Es decir, yo iba a caer, pero ahora estoy viendo el cuadro diferente, dice Asaf. Los que están en una situación frágil, que en cualquier momento se desploman. Usted ve esos homosexuales poniendo fotografías, besándose, esas lesbianas, todo el mundo, como que todo está bien. Amigo, usted no sabe lo que hay dentro de esos cuerpos. Usted no sabe lo que está pasando. De repente se desploman, se destruyen. Lo que usted está viendo es la publicidad del diablo, que Dios lo permite para que todos los que son de esa estirpe por dentro se declaren. Por eso tantos se están declarando dentro de las iglesias. Una cantidad enorme de que se están declarando, pastores declarándose homosexuales. Y otros llamados cristianos defendiéndolo. Todo el que defiende a un homosexual, todo el que defiende, que se convierte en un abogado de ellos, es porque tiene también probablemente inclinaciones de ese tipo. Y entonces usan el cliché, el amor, el amor, el amor. Pero a usted se le olvidó la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y el daño que le hacen a los niños, el daño que le hacen a la familia. Es un atentado contra la gloria de Dios, contra el trono de Dios, contra la familia, contra la felicidad de la humanidad. Es destruir el propósito, es lo que quiere el diablo. La procreación, que no se hace entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Por favor, despertemos, despertemos. Dice el texto, ciertamente los ha puesto en deslizadero. En asolamiento los hará caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Parece Dios que está dormido. ¿Y qué está pasando con Dios? Él parece que está durmiendo. Versículo 21. Ahora miren esta sinceridad. Hay que tener cuidado porque algunos confunden descaro con sinceridad. Aquí no hay descaro en el salmista, lo que hay es sinceridad. El descaro produce amargura. La sinceridad edifica, porque el que es sincero en el reino de Dios busca la edificación del otro. El que es descarado, aunque parece sincero, lo que procura es la contaminación de los demás. Dice el texto, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, pero ahora se va a autocondenar. Dice, tan torpe era yo. ¿Quién es torpe? Un animal. Tan torpe era yo que no entendía. Dice más, era como una bestia delante de ti. Sí, nos convertimos en animales irracionales. No tenía la lógica, la inteligencia, fruto de llevar la imagen de Dios. Con todo, yo siempre estuve contigo porque había una gracia espiritual. No podía apartarse definitivamente de Dios porque no existe un verdadero cristiano que sea apóstata. Puede ser casi apostate, pero no apostata. Dice, me
Me has guiado según tu consejo y después me recibirás. ¿En dónde? En gloria. Porque ¿cómo es que termina esto? En gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? No importa lo que no tenga en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo entendió, se vació y ahora dice, espérate, ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Yo era como un animal. A veces nos comportamos como animales, los hijos de Dios. Por eso nos autocondenamos. Solo la gracia nos libra de una amargura permanente y de una autoflagelación continua. La gracia dice, basta ya. No tiene que hacerlo. Es para que te des cuenta que sin mí, dice el Señor, nada bueno podéis hacer. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti, esos son los que van a perecer. Perecerán, los que apostatan. ¿Cuál es el final? Perecerán. Y usted está diciendo que los que perecen han tenido victoria, pero Dios dice por su espíritu que los que se alejan de Dios van a perecer. ¿Y qué es perecer? Perecer. Terminar en tristeza, en frustración, en llanto, en lamento, de manera trágica muchas veces. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Quién es el diablo? Es Dios que destruye a los que se apartan de él. Mucho cuidadito. Esto es para temer y para ser agradecido. Pero en cuanto a mí, vuelve otra vez a él. Y esa debe ser su historia y la mía también. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto, gloria a Dios, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En segundo lugar, veamos entonces qué pensaban los hombres de Dios del pasado, ¿verdad? Cuando analizaron la conducta en sentido general y la conducta humana. Vamos a tener por lo menos, tres declaraciones, a ver si nos da el tiempo. La primera declaración: la fe que justifica al creyente siempre va acompañada. La fe que justifica al creyente siempre va acompañada. Mire cómo pensaban los puritanos. La fe que así recibe a Cristo y descansa en él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Eso pensaban los puritanos y eso plasmaron en la Confesión de Fe de Londres. Y el autor del libro La nobleza de Dios comenta: las doctrinas de la salvación son identificadas como un cuerpo o un paquete doctrinal. Están unidas de forma indisoluble. La fe es el único instrumento de la justificación, pero siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Tienes fe, pues tienes obras. Eres justificado, pues también eres regenerado. Eres perdonado, pues también eres santificado. Está asegurada tu salvación en Cristo, pues también tu arrepentimiento es renovado. Una sola de estas piezas fundamentales del carro del Evangelio que no esté presente es evidencia suficiente para declarar que no tienes verdadera o que no existe verdadera conversión. Declaración número 2. La elección divina se evidencia en el tiempo. No existe elección divina sin justificación, dice la Confesión de Fe de Londres. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Es decir, que no puede existir tal cosa como una elección si en su sentido práctico en el tiempo no hay una justificación. Y si no hay justificación, no puede haber regeneración. Y si no hay regeneración, no puede haber justificación. El autor del libro La nobleza de Dios comenta: la primera parte de esta declaración, sin la segunda, sería infundada. El elegido para salvación, por quien Cristo murió, necesariamente debe evidenciarlo a su tiempo por una confesión y arrepentimiento públicos. Si esto es así en cuanto a la conversión, lo es también en el proceso de santificación cuando se ha caído en pecados escandalosos o secretos.
Algunos se han preguntado qué hubiera pasado con David si hubiera muerto en el acto de adulterio. Una pregunta capicúa esta, que me hicieron unos guruses, teólogos de una comunidad cristiana. Pero pastor, digo, pastor, usted que hasta fue mi maestro en el colegio pastoral, ¿cómo usted puede hacer una pregunta como esa? Es una pregunta insensata. ¿Qué hubiese pasado con David si muere en el acto mismo de adulterio? ¿Y a quién es que usted quiere defender, pastor? ¿A quién es? ¿Y cuál es el propósito de esa especulación y de esa pregunta tan malsana, capicúa, como le decimos en República Dominicana? ¿Cómo es eso? De que qué hubiese pasado con David si muere en el acto mismo del adulterio. La confesión de fe y la Biblia hablan de esto. Pregunta ese pastor con esa pregunta capciosa. Dice, ¿se hubiera salvado? La respuesta a esta pregunta la da Sam Wardron. Sí, el teólogo Sam Wardron, que a veces me pregunto, ¿dónde está Sam Wardron con su comentario de la Confesión de Fe de Londres? ¿Dónde está un paladín? ¿Dónde está que escribió y habló tan clarito de eso? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Será de los 400 profetas de los cuales habla la Biblia, que no han doblado sus rodillas a los baales de este mundo? En su comentario a esta Confesión de Fe de Londres de 1689, dice Sam Wardron, de la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, así los regenerados no mueren antes de arrepentirse. Mira, alguien dirá, pastor, pero es que está hablando de los inconversos. No, está hablando de los creyentes. Mire cómo dice, leo de nuevo, Sam Wardron dice, de la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, es decir, ellos no pueden morir, es decir, era un elegido y murió sin convertirse. No, 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 ellos se convierten. Así los regenerados, es decir, los que ya son cristianos, no mueren antes de arrepentirse. Y no hay una cosa como, voy a arrepentirme antes de pecar. Eso no existe. Como, y a Dios que me perdone por lo que voy a hacer. Eso no existe. Eso no existe. Así los regenerados no mueren antes de arrepentirse. El que verdaderamente ha sido justificado en razón de la guerra espiritual que vive, existe la posibilidad de que sea sacudido en su fe por el pecado, pero no terminará su vida en esta tierra sin renovar su arrepentimiento. Dicen los puritanos, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos, hasta que se humillen, como hizo Asaf, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Así termina la Confesión de Fe de Londres de 1689. Esta declaración, comenta el autor del libro La Nobleza de Dios, esta declaración combate la herejía de la no necesidad en el salvado de una vida de arrepentimiento y confesión de pecado como evidencia de salvación. El concepto de gracia radical, en otras palabras, esta es la herejía. Puede haber perdón de Dios sin arrepentimiento y confesión de pecados, porque la sangre de Cristo cubrió todos los pecados. Pero la confesión de fe es enfática. Dios continúa perdonando los pecados. No solamente nos perdonó, sino que a los salvados Dios continúa perdonándolos, porque ellos continúan pecando y continúan con pesar, arrepintiéndose y confesando sus pecados. Uno de los defensores de la doctrina del cristiano que muere de manera necia y que puede concluir su vida en derrota, sabe muy bien esto. En uno de sus libros preguntó que cómo era posible dar gracias por un perdón que ni siquiera se había pedido y de igual forma por un arrepentimiento que no se había mencionado. ¿Qué pasará cuando un verdadero hijo de Dios se descarría? ¿Se salvará sin arrepentimiento y confesión de pecado? La confesión de fe es clara. Hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Más de ahí son pretensiones vanas e infundadas. Queremos entonces hacer un llamado de todo corazón. ¿Cuál es tu estado?
está divagando entre dos pensamientos, ha visto que tantos se han descarriado y tú dices, estoy a punto de descarriarme. No, 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 aguántate. Dios está usando este medio de gracia para conducirte al arrepentimiento, para que te vuelvas. Y si el diablo te ha dicho, no hay perdón para ti, Dios te dice que sí. Porque los verdaderos hijos de Dios pueden pasar por un escrutinio, por pruebas difíciles, pueden ser humillados, la gracia apartársele o distanciársele por un tiempo, avergonzar al pueblo de Dios, pero pueden volver, porque su fe y arrepentimiento son renovados por su gracia. Finalmente, el punto número 3, y así cerramos. La adopción en el cristiano implica una relación filial eterna que incluye dirección y protección paternas. Dice la Confesión de Fe de Londres: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los elegidos y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar Abba Padre, se les compadece, protege, provee y corrige como un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como heredero de la salvación eterna. Permítame leer el comentario del autor del libro La nobleza de Dios. Como hijo, dice la confesión a la luz de la Biblia, el creyente protegido por Dios se les compadece, protege, provee y corrige como por un padre. El único que viene para matar entonces, robar y destruir es el diablo, no Dios. El suicidio es un acto satánico. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Dios ha dicho por boca del apóstol Juan: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Y el Señor Jesucristo prometió: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a continuar con este tema en un próximo programa. Pero la idea es alentar a los creyentes, decirle que en efecto se puede caer casi en la apostasía, pero no se llega a la apostasía. Casi deslizarse, casi tropezar, casi claudicar, pero no es un casi, no es una realidad en lo que tienen el Espíritu de gracia y una verdadera regeneración. Permítanme dar dos aplicaciones. Primera aplicación y enseñanza: el final determina la verdadera fe. El final determina la verdadera fe. Maravilloso. No importa cómo usted haya vivido, es el final. Vuelva sobre sus pasos. No es para tomar la gracia de Dios en vano, pero hay oportunidad para usted. Dice, no, para mí no hay, estoy enjaulado. ¿Quién le dijo que usted está enjaulado? Usted decide si se va a quedar en la jaula de la desesperación, pero hay alguien que le abrió la puerta para que salga por ahí. Si usted es de los de Dios, va a salir y va a ver la luz del sol de manera gloriosa y maravillosa. Venga y vuelva al redil. El pastor amoroso y tierno le busca y el Padre le llama. Y finalmente, entonces a usted que está bien ahora, que está feliz, que está en victoria, como me siento yo en este momento, en victoria, ay, no se confíe. El que esté firme, mire que no caiga. Qué bueno, estamos en victoria. Bendecido y prosperado en medio de esta pandemia. Sí, así nos sentimos. Así me siento yo, productivo. Sí, pero no puedo fiarme. Cuidemos el corazón y los pensamientos. Blindemos el corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Seamos como las vírgenes prudentes en tiempo de abundancia. Llenemos el tanque espiritual de más gracia, como lo están haciendo ustedes, mis queridos amigos y hermanos de Iglesia Bíblica de la Gracia y demás comunidades, demás iglesias y demás creyentes e inconversos del mundo. Ahora se están llenando de la gracia de Dios para cuando vengan los momentos difíciles, porque no sabemos lo que va a pasar en esta humanidad o con esta humanidad. Recibí una llamada anoche, tarde en la noche, pero esa llamada era oportuna. Quiero decir, un escrito a través del WhatsApp. Tengo que decirle esto, pastor, porque ya había anunciado el tema de hoy en nuestra exposición dominical, que ha de ser 10 mentiras acerca de la depresión. Me dijo, pastor, me acaba de llamar
mi esposo. ¿Qué pasa? Una cantidad enorme de suicidios. En Milán solamente, en Milán, 30. En Milán, me llamó de nuevo. Espere, pastor, que a lo mejor usted entendió que fue en toda Italia. No en toda Italia, en Milán, 30. Y eso es de lo que se sabe. En los verdaderos hijos de Dios esto no va a pasar. Pero en los que no tienen gracia almacenada ni tienen gracia, todo es posible. Por eso oremos por nuestros familiares, para que vengan a Cristo. Y oremos por los verdaderos hijos de Dios, para que no pasen interines de tristeza y frustración, porque ellos se van a salvar, porque ellos no van a terminar en fracaso. Y oremos por los que están en la esfera de la gracia, para que no cojan ese camino oscuro y para que saquen del casete o del disco duro que pudieran tener en el cerebro esa idea de que no importa cómo tú termines, Dios te va a recibir. Que luchemos contra eso. Es tiempo de incrustar en las conciencias de las personas que solo los santos van a Dios y que sin santidad nadie verá al Señor.